Muy buenos días, querida iglesia, queridos hermanos, amigos que nos ven a través de estas plataformas. Espero que tengan un buen domingo y que el Padre esté fortaleciendo y guiando cada una de sus vidas. Hemos comenzado marzo y en contextos normales marzo es dar inicio a nuestras actividades, tanto laborales como académicas. Hay que ir retomando distintas actividades de todo tipo, ya sean talleres, deportes, cursos, capacitaciones, lo que sea que usted y yo pudiéramos en un año normal empezar o retomar. Pero ahora nos encontramos en la incertidumbre de que muchas de las actividades ya no se van a poder realizar, algunas solo van a poder ser o seguir siendo de forma online y otras simplemente, como las presenciales, no van a poder hacer. Y eso la verdad es que nos agota en mayor o menor medida. Hay muchas cosas que ya cambiaron y que no van a volver atrás. Hay personas que anhelan volver a lo que teníamos antes y eso al parecer no va a ser posible. Hay una nueva normalidad, como dicen los expertos. Y al parecer hemos entrado en un camino sin retorno. Jesús empezó un camino sin retorno al venir a esta tierra, hacerse hombre, caminar entre nosotros. Su venida cambiaría el curso de la historia para siempre. Mientras estuvo en la tierra, Él sanó, liberó, eligió a sus discípulos, compartió con ellos, los capacitó y los comisionó. La misión de Cristo en la tierra tiene un tiempo acotado, un plazo definido, y a medida que va acercándose el tiempo de su partida, Cristo se encuentra en la urgencia de que sus discípulos estén listos, preparados para la tarea que Él les ha encomendado y que estén listos antes que Él se fuera. Entonces, a medida que se acerca el tiempo de su partida, Cristo empieza a hacer una especie de recapitulación, como un checklist, para ver si ya estaban listos y preparados para su partida. Claro, ellos obviamente no entendían por qué tenía que ser así, por qué tenía que irse y menos aún la forma en cómo lo iba a hacer, cómo iba a morir. Marcos 8:31 nos habla de eso y dice que Él comenzó a enseñarles lo que era necesario, que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, dice, y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, ser muerto y resucitar después de 3 días. Los discípulos no entienden esta dicotomía. Por una parte tenían este Jesús que sanaba, que echaba fuera demonios, que multiplicaba panes y peces. Y por otra parte tienen este Jesús que les está diciendo que va a ser humillado, maltratado y muerto a golpes, pero que tiene que ser así. Entonces, que va a morir en una cruz, que los mismos que lo están atacando, persiguiendo, son quienes le van a dar muerte. Entonces, la verdad es que ellos no lo entienden. Pero una y otra vez Jesús les dice, es necesario que el Hijo del Hombre pase por estas cosas. Y no solo era necesario, era la única forma para que usted y yo pudiésemos tener entrada al Padre. Los discípulos, a pesar de lo difícil que es esta última parte, están recibiendo lo mejor de Jesús. Y hay otro pasaje que también nos muestra que a pesar de lo difícil que era el camino hacia la cruz,
sabiendo Jesús desde ya lo que venía y lo que les estaba enseñando a ellos, el dolor y el sufrimiento que vendría. Aún así, la manera, eh, Cristo como empieza a despedirse de ellos, lo hace, la verdad es que de una forma tan conmovedora y refleja tanto la esencia de su amor. En Juan 13:33 dice: mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con ustedes. Me buscarán y lo que antes les dije a los judíos, ahora se los digo a ustedes. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo sabrán que son mis discípulos si se aman unos a otros. No hay amor más grande que el que se entrega en sacrificio vivo por usted y por mí. Nos queda la tarea encomendada por Jesús, amarnos unos a otros y con eso demostrar que estamos impregnados de Él y lo mostramos siendo sus discípulos. La cruz nos muestra gráficamente esta relación vertical que se produjo de nosotros con el Padre, pero amarnos unos a otros muestra esta forma horizontal que de verdad lo que nos da el Padre refleja nuestro amor hacia los demás. Es muy hermoso ver ese ejemplo tan gráfico que nos muestra la cruz. Animarlos en el día de hoy a que sigamos el ejemplo del Maestro, a que nos amemos unos a otros y por sobre todas las cosas que demos a conocer su amor, su verdad, tal como Él nos encomendó. Oremos. Padre eterno, te damos muchas gracias porque tú estás, Señor, con cada uno de nosotros en este nuevo domingo. Gracias, Señor, por tu venida a la tierra. Gracias porque nos enseñaste. Gracias porque nos amaste, Señor. Gracias porque tú nos amaste primero. Es tan hermoso, Señor, ver tu ejemplo de vida, Señor, como nos mostraste, Señor, cuál es el camino. Gracias por abrir camino para nosotros, Señor. En este nuevo domingo, Señor, en esta semana que se inicia, Señor, en este año que estamos recomenzando, te pedimos, Señor, que tú nos fortalezcas, que nos enseñes, Señor, a ir cada día en pos de ti, a tomar la cruz, Señor, y a ser ejemplo de tu amor, de tu misericordia. Guíanos, Señor, cada día para eso. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarles a que pueda participar, a que se pueda integrar. Ya sabe, tenemos solo forma online, pero ya estamos retomando las actividades de la iglesia, ya han partido algunos grupos, el de mujeres, el de jóvenes, los varones también partieron, un partido también con las reuniones del Círculo de Oro, y en abril ya empieza nuestra Academia Bíblica, así es que le invito a que participe. Somos parte de una comunidad, somos parte de la iglesia y nos hace bien juntarnos, vernos, poder conversar y seguir aprendiendo de su palabra. Inscríbase, está el correo electrónico, está el WhatsApp, llámenos, contáctese con nosotros y le vamos a estar contando cuáles son los cursos, cuáles son los grupos que ya se están juntando para que se integre también. No se pierda la oportunidad de ser iglesia y de estar juntos en comunidad. Que el Señor les bendiga, que tengan una hermosa semana y que
el Señor esté fortaleciendo su vida en cada minuto. Que esté muy bien. Adiós. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bien, estamos muy bien. Ay, tenemos invitados. Hola, ¿cómo están? Bien, Tini, gracias por invitarnos. Gracias, Tini. Qué lindo que hayan venido a acompañarnos, pero, ¿qué están haciendo aquí? Bueno, Tini, vinimos a contar una historia bíblica. Sí, queremos compartir con los niños y las niñas una historia bíblica. ¡Wow! Nos encantan las historias bíblicas. Y nosotros estamos estudiando el libro del Génesis. ¿Qué historia nos van a traer hoy? Bueno, la historia que traemos hoy es la historia de Abraham y Sarai. ¿Abraham y Sarai? Yo conocí esa historia como Abraham y Sara. Sí, ellos después se llaman Abraham y Sara, después del pacto que hizo Dios con ellos. ¡Wow! Yo quiero que me cuenten esa historia. Me voy a ir a sentar para escucharlos. Luego vuelvo. Adiós. Tin, 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 tin. Bueno, niños y niñas, vamos a empezar con nuestra historia. Sí, es una historia de la Biblia y queremos que ustedes la aprendan. Empiezo yo. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Ya no te llamarás Abraham, sino que ahora tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tu descendencia. Así es, también Dios le dijo a Abraham que tu esposa ya no se llamará Sarai, sino que ahora su nombre será Sara, y por medio de ella te daré un hijo. Entonces Abraham le preguntó a Dios: ¿acaso un hombre de 100 años y una mujer de 90 años pueden convertirse en padres? Y Dios le dijo: Sara tendrá un hijo y le llamarás Isaac. Así es, esa es nuestra historia de hoy. Cuando Dios promete algo, lo cumple, aunque las condiciones de la vida no sean las que creemos favorables. Pero Dios cumple todo lo que promete. Dios siempre está atento a escuchar lo que necesitamos. Por eso es importante orar todos los días. Entonces, niños, ya aprendieron una historia más donde Dios hace un pacto con Abraham. Ahora se llaman Abraham y Sara. Sí, así es, niños y niñas. ¿Les gustó esta historia? ¿La han escuchado antes? Yo sí la había escuchado antes y sé que los que están en casita también, porque les encanta leer la Biblia y es bueno recordar siempre todo lo que dice la Biblia. Así aprendemos más cada día. Gracias por la historia. Me encantó que hayan venido a visitarnos y contarnos una historia. ¿Qué les parece si vuelven a venir otro día a contar
habernos invitado, niños y niñas. Fue un gusto estar con ustedes. Sí, fue maravilloso poder estar otra vez con ustedes. Ahora nos despedimos, enviándoles muchos besitos. ¡Mua, mua! Y recuerden orar y leer la Biblia todos los días. Los más chiquititos le pueden pedir a alguien en su casa que les lea la Biblia, y los más grandecitos ya la pueden leer. Es muy importante, siempre hay una enseñanza en cada historia que hay en la Biblia. Dios cumple sus promesas, debemos confiar en Él siempre. Los dejo, chao, los quiero mucho, mamá. Gracias a ustedes, chao, chao a todos, adiós, adiós. Hola, somos el grupo de jóvenes. Y queremos invitarte a ser parte de nuestras reuniones. Todos los sábados a las 6 de la tarde. Te esperamos. Síguenos en Instagram. Hola, ¿cómo están? Qué bueno que nos podemos volver a juntar y a encontrar. ¿Tienen sus Biblias? La mía está un poco rayada, ese fue mi hijo menor. Les invito a leer Salmo 62, 5 al 8. Yo tengo NBI y dice: Solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, Él es mi protector y no habré de caer. Dios es mi salvación y mi gloria, es la roca que me fortalece, mi refugio está en Dios. Confía siempre en Él, pueblo mío, ábrele tu corazón cuando estés ante Él. Dios es nuestro refugio. Amén. Él es nuestro refugio, Él es quien nos fortalece. Y aquí dice, pueblo mío, ábrele tu corazón cuando estés ante Él. Y así es, hoy estamos ante Él. Vamos a orar, vamos a entregar este tiempo donde podamos alabar y exaltar a nuestro Dios y hacerlo en libertad, en este refugio. Cuando usted está en su refugio, muchas veces nuestras casas son refugios, a veces no, pero por lo general las casas son nuestro refugio. Piensa en algún lugar que para usted sea un refugio. Es un lugar donde usted se siente confiado, tranquilo, donde se siente seguro. Y la idea es que en este momento, donde usted esté, independiente si sea o no casa, el Señor está con usted.
Y eso significa que es el refugio. Y la idea es que usted esté bien, confortable, seguro. Eso es suficiente, porque Él está, en su presencia. Así que vamos a orar. Padre amado, Dios Todopoderoso, Señor, que este tiempo de poder alabarte, de poder exaltarte, Señor, nos podamos deleitar en tu presencia. Tú eres nuestro refugio, mi Dios. Ese lugar de quietud, ese lugar de paz, donde tú nos confortas, Señor, donde tú nos fortaleces. Padre Santo, nuestra roca. Y, Señor, queremos hacerlo con un corazón agradecido, mi Señor. Porque pese a todas las tormentas, Padre Santo, las incertidumbres y las inseguridades, Señor, que podemos estar enfrentando, Señor, contigo lo tenemos todo, Padre. Y ayúdanos a vivirlo con fe. Por lo mismo, mi Señor, queremos alabar y exaltar tu nombre con esa fe, sabiendo que tú estás aquí, en medio nuestro. En el nombre de Jesús, amén. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Estando atribulado pero nunca derrotado y perseguido esté hoy, maldiciones no me afectan pues yo sé a quién voy, en su gozo fuerte soy. Cuando triste en la noche yo esté, el gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Estando atribulado pero nunca derrotado y perseguido esté hoy, maldiciones no me afectan pues yo sé a quién voy, en su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo sé, el gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo
gracias Señor. Gracias Padre Santo porque, Señor, aunque la noche muchas veces quiera nublar nuestro día, nuestra existencia, Padre Santo, Señor, ahí vienes tú. Ahí estás tú, mi Señor. Eres tú quien nos responde, eres tú quien nos acoge, eres tú quien nos cubre, eres tú quien nos fortalece. Padre Santo, y eso hace que nos renueve, Señor, nuestras fuerzas y podamos enfrentar una nueva mañana. Gracias, Padre Santo, por esa fidelidad hermosa que vemos presente a diario, mi Señor. Y no solamente hoy, Padre Santo, sino que vemos como lo que has hecho antes y lo que seguirás haciendo. Te alabamos, mi Señor, y muchas gracias, Padre Santo, por lo que estás haciendo. Amén. Amén. Muros rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, sé que has vencido ya, nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel.
en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. Sí, Señor. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Siempre, siempre, siempre. Y sabemos sin duda, Señor, que lo seguirá haciendo. Amén. Sus Biblias en Primera de Juan. Dice, Primera de Juan 4, 8. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Amén. Ese es el verdadero amor. Dios es amor. Dios me ama. Dios te ama. Y envió a su Hijo por rescate de muchos. Pero no vamos a hablar de muchos. Por rescate de ti. Por ti. Por mí. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en lo que has sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por borrar mi pecado.
cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más de ti. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más de ti. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Es un anhelo, mi Dios. Es un anhelo, Padre Santo, de querer alabarte y glorificar tu nombre. Enamorarnos cada día más, Señor, de ti. Experimentar ese amor genuino, puro, que proviene de ti, Señor, es un privilegio, Padre Santo. Y gracias porque en esa misericordia tan grande que tú tienes, ese amor incondicional, que no lo podemos encontrar en ninguna parte, Señor. Gracias, Padre, porque tú lo entregas así, de manera tan abierta. Ayúdanos, Señor, a que nuestras vidas sean testimonio de ti, de ese amor, Padre Santo. Porque esto no proviene de nosotros, mi Señor. Qué mentira sería decir algo así, Padre. Eres tú, Señor. Eres tú quien ha impactado nuestras vidas. Eres tú quien quebrantó nuestro corazón. Eres tú quien borra nuestros pecados. Eres tú quien nos trae a la luz, que trae libertad. Oh, Padre Santo, no sabemos lo que vendrá. Pero Padre Santo, ayúdanos a estar tranquilos a pesar de eso. Y que esa presencia hermosa podamos estar en deleite, Señor, contigo, gozosos, agradecidos y confiados en ese refugio, tú, nuestra roca firme. Te alabamos, Señor, y gracias por este tiempo. Que este tiempo de alabanza y adoración haya sido un perfume para ti, mi Señor. Grato, rico, y anhelamos que no solamente este tiempo, sino que nuestra vida. En el nombre de Jesús, te amamos. Amén y amén. Que estén bien, hermanos. Un abrazo apretado. Queridos hermanos y hermanas, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Un gusto poder saludarles en esta mañana. Estamos muy gozosos, estamos muy esperanzados también con todo lo que el Señor está haciendo con nosotros. Seguimos en oración por cada una de las peticiones que nos van llegando semana tras semana, todos los días también. Recuerde que lo puede hacer a través de nuestro WhatsApp y también al correo de la Secretaría de la Iglesia.
Durante estas semanas, como les nombraba la vez anterior, estamos hablando sobre los acontecimientos de Jesús, todo lo que Él ha hecho en su ministerio, y lo vamos a culminar con este cierre final que tiene que ver con la Semana Santa. Así que nos vamos a preparar también para esas fechas, vamos a tener también una programación especial, así que les invitamos a que podamos estar atentos, porque vamos a estar dando información de los días que vamos a estar también celebrando aquellos días que tienen que ver, ¿cierto?, con la pasión de Cristo. La semana pasada hablábamos sobre este paralítico que es llevado por 4 hombres al lugar donde estaba predicando Jesús. Allí es introducido por el techo porque abrió una gran multitud y vemos claramente cómo Jesús perdona los pecados de este hombre, pero también le sana físicamente. Y es una de las cosas que Jesús siempre estará haciendo. Va a perdonar los pecados de las personas, del ser humano y también la sanidad física. En esta ocasión vamos a hablar también sobre un acontecimiento bien especial que ocurre con 2 de sus discípulos y con la madre de ellos. Voy a pedirles que allí busquemos en nuestras Biblias, en el pasaje, que yo lo voy a proyectar acá, en el pasaje de Mateo 20, allí pasaje de Mateo 20, versículos 20 al 28. Y vamos a darle lectura, usted lo puede seguir allí de su casa también, y vamos a comenzar del verso 20. Entonces la madre de Jacobo y de Juan, junto con ellos, se acercó a Jesús y arrodillándose le pidió un favor. ¿Qué quieres?, le preguntó Jesús. Ordena que en tu reino uno de estos 2 hijos míos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ustedes no saben lo que están pidiendo, le replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Sí podemos. Ciertamente beberán de mi copa, le dijo Jesús, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde concederlo. Eso ya lo ha decidido mi Padre. Vemos en los siguientes versículos. Cuando le oyeron, los otros 10 se indignaron contra los 2 hermanos. Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y a los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vemos este pasaje bíblico cómo nos llama la atención de lo que sucede con esta madre, con sus hijos, y podríamos decir que dentro de todo este acontecimiento, podríamos decir que vemos a una madre probablemente ambiciosa, que quiere lo mejor para sus hijos, y es lo que probablemente toda madre o todo padre haría por sus hijos. ¿Quién no quiere lo mejor para ellos? ¿Quién no quiere lo mejor para un ser querido? Y en eso nosotros vemos que los padres, ¿verdad? O los familiares de alguien, siempre van a querer lo mejor para sus hijos, incluyendo esta situación que están viviendo con Jesús. Uno podría decir, pero ¿cómo esta madre se atreve a hacer esto si está hablando con Jesús? Pero vemos claramente que la ambición de ella, podríamos traducirlo quizás de una manera muy natural, porque quiere lo mejor para ellos. Y se atreve a hablar con Jesús. Dentro de esto, el Señor Jesucristo está realizando ya su último viaje a Jerusalén, donde le esperaba la cruz. Recuerde que vamos hablando sobre estos pasajes bíblicos que lo llevan directamente a la pasión de Cristo. Y en el camino iba explicándole a sus discípulos que solo de esta manera se podría establecer el reino de Dios en la tierra.
pero al mismo tiempo también insistía acerca de cuáles serían los principios de su reino. Según lo que aparece en este pasaje bíblico, dijo, muchos primeros serán postreros, y los postreros serán primeros, dando a entender que su reino no se establecía según los criterios humanos que encontramos en este mundo, porque eso es lo que nosotros a veces buscamos como seres humanos. Tratamos de buscar los primeros lugares. Por ejemplo, también diría que para entrar al reino de Dios era necesario recibirlo como un niño, que también es algo que nos desencaja un poco dentro de, ¿cierto?, esta reflexión que hace Jesús. También quedó perfectamente ilustrado con la historia, ¿verdad?, del joven rico, que no fue capaz de depositar su confianza en Cristo y depender únicamente de Él para entrar en la vida eterna. Todos estos pasajes bíblicos nosotros vamos viendo de Jesús cómo va poniendo en jaque también nuestra propia vida, la vida de aquellos que desean también seguirle. Va diciéndole cosas como, a veces para la vida humana, para la mente humana, como contradictorias. Y también nosotros vemos en este pasaje a esta mujer, a esta madre, que también se atreve a hablar con Jesús y decirle estas cosas que para nosotros probablemente son como muy lejanas o como muy atrevidas de poder decirles a Jesús. Los discípulos escuchaban la enseñanza de Jesús muy atentamente. Se resistían a veces de poder aceptarlas también, pero por eso se iban estableciendo de acuerdo a lo que Jesús iba interpretando con respecto al reino de Dios. Debíamos, ¿verdad?, o ellos debían aceptarlas porque en eso consistía el reino de Dios. Un reino que tenía en base el poder de Cristo y tenía, cierto, su culminación también en la cruz y también allí en el momento en que Jesús iba a resucitar. Cuando vemos en este contexto que iban, ¿cierto?, por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante. Y aquí nosotros vemos básicamente lo que va a pasar con esta mujer, que se acerca a Jesús y allí existe un diálogo, donde ella, ¿cierto?, le dice básicamente que quería que su hijo, ¿cierto?, sus hijos, uno pudiese estar uno a la derecha y el otro a la izquierda. Vemos claramente que la urgencia, ¿cierto?, de esta petición, ¿cierto?, es de realizar, quizás también justo con la angustia del dolor de probablemente ver a aquella madre que dentro de todos los discípulos que habían, ella necesitaba y quería ver también a que sus hijos tuvieran un mejor lugar. Hay otro evangelio, por ejemplo, el de Marcos, que en este mismo episodio, en esta misma historia, no aparece la madre de estos dos discípulos, sino que aparecen los discípulos hablando a Jesús. No podríamos decir que se contradice una historia con la otra. Recordemos que son dos evangelistas totalmente distintos, una época distinta donde se hace esta escritura. Sin embargo, el hecho es el mismo. Aquí, por ejemplo, en Mateo habla su madre, en Marco están hablando los propios discípulos pidiéndole que uno esté a la derecha y el otro a la izquierda, quizás asegurando un lugar donde ellos podían estar. El hecho es que sus discípulos sí iban detrás de él, probablemente, ¿cierto?, con la angustia de saber que mucho más adelante Jesús ya estaba anunciando cosas que tenían que ver con la escatología, con los tiempos futuros. Por ejemplo, anunciando su muerte. Pasajes anteriores, Jesús empieza a anunciar su muerte. No lo hace una vez, sino que lo hace 3 veces, para, ¿cierto?, a dar a entender de lo que iba a ocurrir con él, que el reino de Dios iba a establecer en él, pero también todo esto estaba sujeto al Padre. Estos discípulos, como seres humanos que son, ellos ven esta oportunidad y quizás muchos de ellos probablemente pensaban en algún momento hablar con Jesús y decirle esto mismo, ¿cierto?, que cuando se acercaron estos dos discípulos. Probablemente ellos fueron los únicos que se atrevieron a hablar con Jesús. Lo que sí, ellos se asombraron de acuerdo a lo que Jesús también les dice. Y mientras caminaban, ¿cierto?, estos discípulos
al ver estos rostros, estas marcas profundas, de también el dolor que va significando este camino a lo que significaba la cruz, también aprovechan este momento, estas circunstancias, para hablar con Jesús. Allí vemos que dentro de la conversación, nosotros vamos a darnos cuenta de que se va cerrando, ¿cierto? Este episodio, se va cerrando este comentario. Y una de las cosas que Jesús hace es siempre poder responder de acuerdo a lo que no solamente está en su parte humana, sino que también representando explícitamente al reino de Dios. Aquí nosotros vemos que a medida que se va acercando este episodio, ¿cierto?, de donde él también tiene que entregarse por completo, vemos también esta densa, ¿cierto?, manifestación de angustia al interior también de sus discípulos, al interior también del corazón de ellos. Ellos necesitaban, de alguna manera, tener seguridad. Y allí, ¿cierto?, vemos dentro de esta petición a Jacobo y a Juan que se le acercaron. A pesar de la claridad con que ellos se expresan, o probablemente lo vemos dentro de la madre, ¿cierto?, que se expresa, vemos que ella habla con total sinceridad. Los discípulos que están escuchando todo este relato también están pendientes de lo que la madre, ¿cierto?, de Jacobo y Juan está diciendo. Por lo tanto, nosotros vemos que todo este acontecimiento, y según los relatos de Mateo, parece que también estos hijos de Zebedeo toman parte en esta iniciativa, como lo ejemplifica Marcos. Ahora, los padres cristianos tendremos que tener mucho cuidado también en no buscar puestos de preeminencia para nuestros hijos en la esfera también del servicio cristiano, por medios inadecuados. Nosotros a veces tendemos a que nuestros hijos estén en esos lugares. No lo digo de manera premeditada, sino que es algo que nace en un corazón de un padre, en un corazón de una madre, porque siempre va a querer lo mejor para sus hijos. Por lo tanto, cuando nosotros vemos en estas circunstancias que en el correr de la vida cristiana como padres, como madres, tenemos que tener mucho cuidado en buscar también estos puestos de preeminencia para nuestros hijos. ¿Cuántos de nosotros muchas veces defendemos la postura de nuestros hijos, aunque estén equivocados? Y aún así, nosotros a veces, ¿cierto?, con el tiempo, a veces nos damos cuenta de que hemos cometido un error, o que nuestros hijos también, sí, ellos cometen errores. Pero en esta circunstancia nosotros vemos que la forma en que se presenta también esta petición, probablemente a Jesús no le gustó. ¿Qué es lo que básicamente está planteando la madre de Jacobo, ¿cierto?, los hijos de Zebedeo? La petición básicamente podríamos decir que está cargada con un cierto egoísmo, porque está pidiendo que uno de sus hijos, o los dos, uno esté a la derecha y el otro está a la izquierda. Por mientras, quizás le importaba poco menos lo que realmente estaba pasando a Jesús, porque va de camino, ¿cierto? Están pasando cosas, está acontecido, ¿cierto?, donde él va anunciando también su muerte, y probablemente una de las cosas que Jesús estaba pensando también es que su reino, ¿cierto?, este reino que se viene a establecer en la tierra, se extendiera. Este reino mesiánico se estableciera en medio de ellos. Ahora vemos que en el contexto estos discípulos pensaban, ¿cierto?, en cosas bien personales, pero ellos, Jacobo y Juan, ven que la madre, al hacer esta pregunta, es algo totalmente lógico, es algo que a ellos tampoco no les causa mayor extrañeza, pero vemos que aquí nosotros tenemos que tener cuidado, porque adelantarse de esto, sin duda que probablemente nosotros quizás
vamos a intentar querer estos primeros lugares como lo hace también la madre de estos dos discípulos. Ahora, es evidente que estos discípulos seguían pensando en estos diferentes galardones que probablemente iban a tener con Cristo. Iban a establecer su reino con Cristo en base a la petición de su madre, en base también a sus propios pensamientos, en base también a lo que ellos también querían. Pero, ¿qué es lo que les impedía considerar lo que Cristo realmente les podía dar? Es lo que realmente su propia vida podía también entregar hacia Cristo. Jesús les dice que si realmente querían eso, y ellos sí, dicen, nosotros queremos eso. Pero aquí también se ve una clara exhortación porque Jesús les dice, bueno, ustedes tienen que estar dispuestos a beber de la copa, ¿cierto?, del bautismo, y también de esta copa amarga que en algún momento yo voy a tener que beber, refiriéndose a los acontecimientos futuros que tenía que pasar Jesús. Por ejemplo, nosotros vemos también al apóstol Pablo exhortando a los creyentes, por ejemplo, en Corinto, que procuraran los mejores dones espirituales. Pero también le dice a Timoteo que si alguno anhela obispado, buena obra desea. No está diciendo que a veces nosotros no querramos estos primeros lugares, pero todo tiene que ver con la intención que uno lo quiere hacer. La madre de los hijos de Zebedeo probablemente lo hace de una manera ambiciosa, de una manera egoísta, porque quiere ver a sus hijos allí. Sin embargo, también vemos en las cartas del apóstol Pablo que él también expresa claramente que debemos desear los mejores dones. Hay un el libro que habla sobre, ¿cierto?, el discipulado, que prácticamente dice una cosa muy cierta, que el que quiera, ¿cierto?, desear estos primeros lugares, primero debe humillarse delante del Señor. Y es un poco lo que va transcurriendo dentro de este relato. El que quiera ocupar los primeros lugares, primero debe, ¿cierto?, allí humillarse delante del Señor. No hay otra manera. Ahora, Jesús le dice claramente, ustedes no saben lo que piden. Porque sucede así, a veces nosotros queremos pedir tantas cosas, pero no todas se van a poder dar. ¿Se imagina usted que Jesús nos diera todo lo que nosotros pedimos? Fuese bueno, fuese malo, pero ¿se imagina que Él nos concediera todo lo que nosotros pedimos? Jesús le dice aquí en esta ocasión, ustedes no saben lo que piden. Y esta petición que hace la madre de Jacobo y Juan, sin duda que queda en evidencia, ¿cierto?, la debilidad y probablemente la miopía de muchas de nuestras oraciones también. ¿Cómo nosotros nos dirigimos a Cristo? ¿Cómo nosotros nos dirigimos a nuestro Padre Celestial? No lo digo que lo hagamos con egoísmo, no lo digo que lo hagamos de mala manera, pero también la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que pedir siempre de buena manera. No podemos nosotros cambiar eso. Santiago, versículo 4, versículo 3, dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Se fija? Pedimos, pero no recibimos. ¿Por qué? Porque pedimos mal. Porque estamos, ¿cierto?, pidiendo para nuestros propios deleites. Y en el reino de Dios, la verdad es que nuestros deleites quedan siempre en un segundo plano. Lo primero que aquí nosotros tenemos que entender, que la vida cristiana se trata de Cristo. Valga la redundancia, se trata de Cristo. Quizás hemos aprendido con el tiempo que sí nosotros tenemos que ir buscando a Cristo. Y a veces queremos desear estos lugares, pero no siempre es así. Ahora, el Señor Jesús le dice a ustedes no saben lo que piden. Y en eso tenemos que tener cuidado también nosotros. A menos que el Señor quizás nos quiera dar todo lo que nosotros pedimos, y quizás a lo mejor fuese de esa manera,
pero con frecuencia probablemente sería para nuestra propia ruina, porque Él sabe lo que nos conviene a nosotros. Él sabe los momentos que nosotros tenemos. Él sabe que es el Espíritu Santo el que también nos puede ir corrigiendo en esto. Y debemos también entender, ¿cierto?, este concepto también de nuestras propias oraciones o de lo que le pedimos al Señor. En Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Por lo tanto, nosotros vemos que en este caso, ¿cierto?, debemos tener cuidado con lo que nosotros también estamos haciendo como cristianos. Dentro de este contexto y del pasaje, vemos a esta madre, vemos a estos hijos que están solicitando algo. Pero también vemos en el contexto a los otros 10, a los demás discípulos, a los otros 10 discípulos, que cómo miraron a esta madre, cómo miraron a estos hijos, no los miraron de buena manera. No vamos a decir que les miraron con envidia, no vamos a decir que les miraron con rabia. Probablemente sí, porque eran seres humanos. Sin embargo, esta enseñanza nos lleva a nosotros también a actuar, ¿cierto?, con cautela, porque tenemos que ser de esa manera. Cuando nosotros estudiamos los evangelios, cuando nosotros estudiamos la vida de Jesús, siempre Jesús nos va a enseñar que nosotros no debemos buscar los primeros lugares. Y eso pasa en todo ámbito de nuestra vida. Tanto en la iglesia, generalmente se dice muchas veces, ¿cierto?, que, y la historia de la Biblia, que Jesús también les enseña a sus discípulos que ojalá no tomen los primeros lugares cuando, por ejemplo, van a una fiesta, cuando les inviten a algún lugar. Y pasa mucho que, no sé si usted se ha dado cuenta, pero dentro de nuestras propias iglesias, cuando lo hacíamos presencialmente, los primeros asientos, las primeras bancas, las primeras sillas, generalmente no son ocupadas, porque a veces entendemos que también debemos actuar con premura, o sea, no ocupamos los primeros lugares porque en algún momento nos podrían decir, sabes que este lugar está ocupado, tu lugar te corresponde quizá al último de la fila. Y en eso también tenemos que ser muy cuidadosos de lo que nosotros también queremos. ¿Cuál es la enseñanza aquí? Lo que realmente nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios e hijas de Dios. A veces nosotros deseamos grandes bendiciones, pero a veces no estamos dispuestos a sufrir, ni siquiera también a sacrificarnos por la causa de Cristo. Y eso tenemos que tener mucho cuidado, porque no es solamente desear estos buenos lugares o estos primeros lugares, sino que también tenemos que estar dispuestos a pasar estas situaciones con las cuales Cristo también pasó. Jesucristo es nuestro ejemplo, Jesucristo es nuestro maestro. Y a veces nosotros nos olvidamos de esto, que decimos, ¿cierto? Jesús vivió esto, Jesús sufrió estas situaciones, por lo tanto ya está pasado. Nosotros no tenemos que pasar esto. Sin embargo, en nuestra propia vida cristiana, nosotros vivimos situaciones muy buenas, de mucha bendición, pero también situaciones muy complejas, que no están ajenos a nuestro diario vivir, y que a veces nosotros no estamos muy acostumbrados, porque también la forma de evangelizar, que en algún momento probablemente quizás muchos de nosotros usamos, o que nos evangelizaron hace muchos años atrás, espero no sea así ahora, es que al acercarnos a Cristo nos pueden decir, ¿sabes qué? Acércate y tus problemas se van a desaparecer, cuando realmente no es así. Nosotros tenemos que cargar con toda una problemática, tenemos que cargar con todas las situaciones que traemos con nuestra vida diaria y la traemos delante del Señor. Por lo tanto, a veces no es fácil, a veces decir, voy a acercarme y ojalá el Señor, ¿cierto?, saque todo lo malo de mi vida y ahora voy a vivir una vida placentera. La verdad es que estaríamos mintiéndole, sería como un evangelismo en realidad no muy real, no sería un evangelismo muy apegado a las Escrituras, porque
nosotros ya lo dije recién, nosotros mismos vemos a Jesús sufriendo una y otra vez por también a causa, ¿cierto?, de establecer el reino de Dios. Ahora, nosotros podemos vivir grandes bendiciones, pero también podemos vivir también grandes situaciones complejas en nuestra vida. Ahora, con el fin de aclararle este punto, el Señor habla de esta copa que había de beber. Esta copa que tiene que ver con el bautismo, en el cual iba a ser bautizado también él, o que fue bautizado, una clara referencia también a la muerte en la cruz, pero también de beber este vaso, ¿cierto?, que tenía que ver también con esta copa amarga, con lo que está viviendo, por ejemplo, o va a vivir más adelante en el Getsemaní. Esta situación quizás extrema, donde vemos a Jesús en su parte humana sufriendo, pero en algún momento Él dice que pase de mí esta copa, diciendo, bueno, seguimos adelante porque el plan es tuyo. Ahora la respuesta de estos hombres estaban completamente dispuestos a que Jesús les entregara estos lugares. Pero también les hace esta pregunta, ¿están dispuestos a beber de esta copa? Y ellos también dijeron, sí, lo podemos hacer. Básicamente, y aquí vemos una mezcla bien extraña, ¿cierto?, de ignorancia, quizás de fe, de devoción, porque respondieron, sí, sí podemos. Y está claro que probablemente no entendían mucho de lo que Jesús le estaba diciendo. Y esto puede ejemplificar mucho de lo que nosotros vivimos. Nosotros no somos perfectos. Nosotros a veces quizás no vamos a entender las escrituras de la noche a la mañana. Sabemos que es el Espíritu Santo el que nos enseña. Tenemos, ¿cierto?, esta opción de poder nosotros también congregarnos. Tenemos estudios bíblicos donde vamos creciendo día tras día, vamos madurando día tras día, y es el propio Señor Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, que nos enseña. Por eso siempre tenemos que estar con esa mentalidad de aprender, con esa ganas de seguir adelante. Pero cuidado, no deseando estos primeros lugares. El que quiera ser primero, dice este pasaje bíblico, tiene que estar, ojalá, a partir de atrás. Y quizás nunca vamos a llegar al primer lugar, porque el Señor sabe nuestra vida, sabe los deseos de nuestro corazón, sabe que nuestros deseos se envanecen muchas veces en esto de querer que lo mejor pueda ser para nosotros y no mirar tanto a nuestro prójimo. Y esta es una lección que tiene que ser aprendida. Tenemos que saber que somos llamados también a sufrir con Cristo. Todo lo que sus discípulos vemos que aprenden a esto también. Aprenden quizás del error, ¿cierto? Aprenden también de trabajar con Jesús, aprenden del Maestro. Por lo tanto, a veces dentro del camino, dentro del proceso, dentro del ministerio de Jesús, los discípulos se acostumbraron también a que también eran personas comunes y corrientes. La diferencia es que Jesús los llama, Jesús los entrena, Jesús sana sus corazones, pero es un proceso que les va a durar toda su vida. Muchos de ellos murieron quizás de la misma forma como Jesús lo hizo, no precisamente en una cruz, pero sí muchos de ellos predicando el Evangelio, siendo mártires de Jesús. Por lo tanto, si nosotros estamos también en este camino, tenemos que entender que también somos llamados a sufrir con Cristo. Y también los sufrimientos de Cristo y también de los nuestros, de nuestros hijos, de nuestra descendencia. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que siempre vamos a encontrar victoria en Jesús, a pesar de las situaciones que podemos estar viviendo. Siempre vamos a encontrar victoria en Jesús. Ahora, la asignación de los puestos que tienen que ver con el reino solamente le va a pertenecer al Espíritu Santo, le va a pertenecer a Dios, como lo dijo Jesús también a esta madre, a estos hijos, ¿cierto? Que estas cosas solamente le pertenecen al Padre. Por lo tanto, lo que sí nosotros tenemos que estar dispuestos es a entregarnos de corazón, a entregar nuestra vida, a veces, claro, defender nuestra causa, pero más que defender nuestra causa, es defender la causa de Cristo. Ahora,
Dentro de todo esto, nosotros debemos saber que todo lo que nosotros podamos hacer está supeditado a lo que Jesús quiere hacer con nuestra vida. Todo lo que es la iglesia local, todo lo que tiene que ver con nuestro cristianismo, todo lo que tiene que ver con este seguimiento de nuestro Maestro tiene que ver con esto, de no desear los primeros lugares, sino que de estar dispuestos a humillarnos delante de Él, de estar dispuestos a empezar de atrás, a estar dispuestos a sufrir también lo que tiene que ver con esta vida cristiana. Vamos a encontrar bendiciones, vamos a entender lo que significa vivir para Cristo. Y en eso nosotros tenemos que también estar entendidos en eso. Así que por lo tanto, acá el llamado es que nosotros realmente estemos dispuestos a servirle al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro espíritu, para que en esas circunstancias nosotros podamos realmente ser allí de bendición para aquellos que hoy día lo necesitan. Por lo tanto, el llamado hoy día es que, así como esta madre quiere lo mejor para sus hijos, pero equivocó quizás la forma, nosotros podamos también aprender de este pasaje bíblico y también que vayamos mirando lo que Jesús nos ha ido enseñando. Por eso está plasmado en los evangelios, por eso está plasmado también en las cartas paulinas. Todo lo que Jesús, ¿cierto?, hizo con cada uno de sus discípulos, lo que hizo y las enseñanzas también que le dejó a ellos, a su descendencia y por lo tanto también a nosotros. Entonces el llamado es que nosotros podamos estar dispuestos a servirle, a que podamos también tomar esta vida y también ir en rescate por muchos. Recuerde muy bien que este evangelio no es algo solamente personal, sino que también cuando llega a nuestro corazón es como el vaso, ¿cierto?, que se llena de agua, va rebosando para que otros también puedan también ser bendecidos, puedan conocer a Jesús, que es lo más importante. Quiero invitarles a que podamos tener un tiempo de oración. Y es especial que nosotros podamos comprender lo que Jesús quiere hacer con nosotros. Por eso te invito a que reflexionemos en esto. Si tú realmente quieres bendecir primeramente tu vida, la de tu familia, la de tus seres queridos, la de tus amigos, podamos nosotros rendirlo delante del Señor, podamos nosotros humillarnos delante del Señor. Es tan esencial eso. Lo vamos a ir viviendo durante estas semanas con respecto a este camino que va siguiendo Jesús, de acuerdo a lo que le va a tocar, ¿cierto?, en la cruz, donde entrega su vida por cada uno de nosotros. Por lo tanto, quiero invitarte a que podamos tener un tiempo de oración. Vamos a decirle al Señor que a veces hemos equivocado el camino y es necesario acercarnos delante de Él y que Él sea el que nos ubique en el puesto que Él quiera, en el puesto que Él desee, no en el puesto que nosotros deseamos. Por eso te invito a que oremos y que sea el propio Señor Jesucristo, que sea su Espíritu Santo el que nos guíe durante este tiempo. Vamos a orar. Dios y Padre Celestial, queremos darte gracias en este día, pedirte que tú nos bendigas, que tú nos protejas, que tú nos cuides. Pero por sobre todas las cosas, Señor, queremos, Señor, que tú vayas poniéndonos en el lugar que a nosotros nos corresponde. Si a veces hemos deseado estar en esos lugares que quizás esta madre deseó para sus hijos, Señor, vemos claramente que tú, Señor, no quieres eso. Quieres que nosotros también vayamos partiendo de acuerdo a lo que tú quieres con nuestra vida. Por eso te pido que sea tu Espíritu Santo el que nos hable, el que nos guíe, y que podamos estar dispuestos, así como somos bendecidos, a también, Señor, poder entender y poder asumir estas circunstancias que nos llevan también a veces a sufrir por la causa de Cristo. Por eso como iglesia, Señor, te rogamos que podamos seguir por este camino, que sin duda va a tener un final que va a ser de bendición para todos nosotros, porque Jesús, como lo dice en sus evangelios, como lo dice en estas sagradas escrituras, Jesús también está pronto a venir por nuestras vidas, para todos los que han creído, independiente en el lugar donde estemos,
Lo importante es que nosotros nos entreguemos por completo a Él. Humillémonos, acerquémonos con un corazón agradecido, para que allí el Señor nos ponga en el lugar que solamente Él cree que merecemos. Te doy las gracias y te pido todo esto en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Cuídense mucho. Nos estamos viendo durante las semanas, así que un gran abrazo y que el Señor les bendiga. Que estén muy bien. Adiós.